Efesios 6:2. Amén. Damos lectura en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice su palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alabado sea Dios. Pueden sentarse. Como le dije, lucha continua o lucha constante. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron lucha para llegar hoy a la iglesia? Uno no querían levantarse. Otros miraron el reloj y dijeron, ya es tarde, ya empezó el servicio. Ya, para mí no me gusta llegar tarde. Otro dice, aún no he desayunado. Yo si no voy con la barriga llena, no puedo ir a una iglesia porque me duermo. Tuvieron una lucha, hoy, solo hoy. Mona se despertó y dijo, ¿y ahora qué le hago de desayuno? Fácil y sencillo, dijo, hoy todo ayunamos. Y no le hizo desayuno a nadie. Hay otros se levantaron e hicieron un desayuno. Hay otros que no. Es una lucha constante. La vida del ser humano es una lucha o una pelea de continuamente. Las madres con los hijos, ¿qué fue? Ya es tarde, levanta. Un ratito más, mami. Si la iglesia está ahí cerquita. La esposa diciéndole al marido, avanza, ya es tarde. Vamos en bus, no te preocupes, ya llegamos. Es una lucha. Pero Pablo dice que la lucha que usted y yo tenemos no es contra sangre ni carne. Y vamos a ver, por la gracia de Dios, que Dios me permita en esta preciosa mañana, poderlo ilustrarle un poco. No es que me la sé toda, pero lo poco o lo mucho o lo nada que no sé, todo es la misericordia y la gracia de mi Dios. Dice, la lucha no es contra seres humanos. Hay que enfatizar de que la lucha no es contra mi hermano. Pablo dice que es contra principados, gobernadores de las potestades celestes. Ahora, si yo veo que Mónica me torció los ojos, yo voy a echarle la culpa a Mónica. Y voy a usar a Mónica, que si Mónica se enoja es fácil de convencerla. Si Mónica me tuerce los ojos, yo voy a decir que es Mónica. Pero Pablo me está diciendo a mí, que no es Mónica. Recordemos que esta hueste de celeste o estos demonios están dando vuelta, buscando en dónde asentar o de dónde aposentarse. ¿Recuerda quién traicionó a Jesús? Judas. Pero Judas era uno de los discípulos del maestro. Pero sin embargo ya estaba seleccionado como ser parte del plan malévolo del enemigo. Y la Biblia lo llama como... Se me olvidó. Y lo llama y dice que ya estaba designado a que fuera el traidor para con Jesús. Pero analizando la vida de Judas, luego que vendió a Jesús, creo que llegó en sí, subconsciente, y fue y recapacitó, y fue ante los sumos sacerdotes y devolvió las 30 piezas de plata, para apaciguar así su conciencia. Y los sumos sacerdotes le dijeron, no, es tu dinero y tú verás qué haces con él. Y luego aquel demonio que entró en el cuerpo de Judas, lo atormentó hasta llevarlo a su muerte. Entonces, si Mónica me torció los ojos, yo voy a decir que no fue Mónica, sino el demonio que está atrás de ella. Porque es más fácil echarle la culpa a Mónica y no ver con ojos espirituales. Porque vuelvo y dice,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, la lucha no es contra un ser humano o seres humanos. Pablo enfatiza y le dice a los efesios, ojo, yo no sé lo que había ahí, ese problema en Efesios, creo que había riña, creo que había pleito entre ellos. La Biblia no nos narra, pero Pablo le exhorta, y cuando uno exhorta es porque Pablo estaba presenciando lo que estaba aconteciendo, y Pablo le dice a la iglesia, ojo, yo sé que ustedes se odian del uno al otro, yo sé, lo estoy viendo, pero hay que tener claro que la lucha que usted tiene no es contra el hermano. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le exhorta al pueblo de Efesios esta palabra, para que usted, en esos tiempos que lo estamos leyendo, tengamos la noción del tiempo y podamos decir, wow, entonces el problema no es con Mónica, el problema no es con ella. Y estoy usando a Mónica, puede ser su esposo, su esposa, sus hijos, su suegra, su suegro. Mire, el diablo no le importa a quién vaya a usar, que el Señor lo reprenda. El diablo usa al que se deja usar, y eso es todo. Puede ser el mismo, el portador que le está llevando la prédica, y dice, la tiene contra mí. Ese es el problema suyo. Yo solo he venido a exponerle lo que dice la palabra. Entonces, Pablo enfatiza que la lucha no es contra personas, sino contra fuerzas invisibles. Porque usted no ve un demonio ahora mismo. No lo ve. Porque necesita el cuerpo de un ser humano para poseerlo y luego manifestarse. Recordemos la historia del demoniado gadareno. Cuando vio a Jesús, salió corriendo, y habían voces dentro de él que le atormentaban y le decía, ¿por qué llegas antes de tiempo? Me imagino que cuando el hombre llega en su conciencia, el endemoniado decía, ayuda, yo lo que necesito ayuda. Y Jesús le dijo la palabra y se fueron los demonios. No lo podemos ver porque estamos luchando con algo invisible que opera en el mundo espiritual. Es menester que usted y yo podamos entender que una lucha va a estar siempre ahí. Los pleitos siempre van a estar ahí. Los problemas siempre van a estar ahí. Por eso le usé que ¿quién tuvo problema en esta mañana? ¿Quién tuvo lucha con usted mismo? Y yo sé que la mayoría lo tuvieron. La mayoría querían seguir durmiendo 10 minutos más. La mayoría ya quería quedarse porque ya se le hizo tarde. La mayoría dijo, no, es que ya no me gusta llegar tarde y que la iglesia comienza a mirarme así. No me gusta. Mejor no voy, voy el martes. Mejor voy el martes y así soluciono. Y mire, y para llevarlo a profundizar un poquito más, quiero ir al libro de Daniel. Ya estoy terminando, no se preocupe. Libro de Daniel, alabado sea Dios, y adora mi alma a Jesús. Daniel 10, versículo 10 al 15. Vamos allá para que ustedes mismos puedan presenciar, o usted mismo pueda leer, y usted diga, el hermano no me está engañando, sino que está diciendo lo que dice ahí. Vamos a ver entonces. Y antes de eso, para que usted logre entenderlo, Daniel empieza desde el 9, del capítulo 9, hablando la oración de Daniel por su pueblo. Y de ahí comienza la historia de Daniel, de ahí comienza la trayectoria, y ahí está el resultado en el capítulo 10, versículo 10 al 15, y dice, mire lo que dice, ese es Daniel. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mi rodilla y sobre las palmas de mis manos. Ahora dice,
Eso es Daniel explicando, y ahora dice, y me dijo aquel ser que visitó a Daniel y le dijo, Daniel, varón muy amado. ¿Cuándo ha sido que a usted lo ha visitado un ser con el Espíritu Santo y le ha dicho, ser muy amado? Daniel tuvo ese privilegio. ¿Y sabe por qué? Porque buscaba de la presencia de Dios constantemente. Con gripe, con tos, con fiebre, con malestar, siempre buscaba la presencia de Dios. Y dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Ahí viene lo importante. Y le dice, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Daniel teniendo reverencia con este ángel que lo había visitado. Se parece igualito a mí, ¿no es cierto? Teniendo reverencia a la presencia de Dios. A mí, por no usarlo a usted, para que no se sienta mal. Alabado sea Dios. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de Dios. Ya le dije, Daniel empieza desde el 9, pero a hacer una oración. De ahí la historia de Daniel empieza antes de. Alabado sea Dios. En la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras. El clamor que estaba haciendo Daniel. Y a causa de tus palabras, yo he venido, dice el ángel. Yo he venido, este ser que visitó a Daniel. Ahora, el 13, pongan atención. El 13 dice de esta manera. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Márcalo, yo en mi Biblia lo tengo marcado. Muy importante. Por eso le digo, Daniel empezó a orar del capítulo 9. Pasó el 10 y en el 10, es decir, que Daniel estuvo orando 21 días por una petición. Pero ¿quién se le opuso a la petición, a la respuesta de Daniel? El príncipe de Persia. Ojo, y está en los aires, no es que fue el príncipe realmente de Persia y se trasladó allá arriba en las nubes. No, está hablando de espíritu, de huestes celestes. Y le ponen por identidad, le ponen por nombre y lo marcan de esta manera. Mas el príncipe del reino de Persia, está hablando de una potestad. Y le dice de esta manera, se me opuso durante 21 días. Me imagino allá, ese príncipe era grande y tenía mucho demonio, y el que venía solo era uno. Y no podía luchar contra aquella multitud de demonios que impedía que la respuesta llegara a Daniel. ¿Cuánto? 21 días. Es decir, que usted y yo vamos a tener una lucha constante, pero no, el hermano Iván, Señor, yo tengo un problema. Ay, Señor, gracias. Y quiero que actúe rápido. ¿Cuánto oré? Nada. Daniel llevaba orando y dice la Biblia, ahí lo dice, o sea, 21 días se le opuso el príncipe de Persia. ¿Cuántos días llevaba orando Daniel por aquella petición de su pueblo? ¿Cuántos días? Si 21 días se le opuso el enemigo, ¿cuántos días llevaba realmente orando él? ¿Cuánto? Tuvo que hacer bastante, ¿no es cierto?, para que el enemigo 21 días le estuviera retuviendo el ángel que traía el mensaje de regreso. ¿Cuánto? A lo que yo quiero llegar es que en mi vida, en mi diario caminar, voy a tener una lucha constante y debo tener claro que la lucha con quien la tengo no es con mi hermano, no es con mi esposa, no es con mi esposo, sino con espíritu maligno. Y debo tener claro de que va a demorarse una trayectoria. Si Daniel, dice la palabra, oraba 3 veces al día y el enemigo le hizo obstáculo 21 días, ¿qué me pasará a mí que yo sé orar? Bendito, se me olvidó cuánto yo oro.
Eso es señal de que no oro. ¿Usted qué cree? La respuesta. Los ángeles ni se preocupan por mí. Pues si la oración que yo digo, Señor, tengo un problema, llegó al techo y ¡plum!, se cayó. No pasó. Porque no soy constante y no tengo claro. Por eso en esta mañana yo le traje que la lucha que usted y yo vamos a tener en nuestra vida es una lucha continua, constante. Es como el ser humano dice que nunca termina de aprender. Siempre aprendemos algo nuevo. Lo mismo es la lucha. El querer crecer es una lucha continua. El querer llegar a ser viejo es una lucha continua de que no me maten el camino para llegar a ser viejo. Entonces dice, se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, tuvo que llegar al arcángel Miguel y ayudarle a aquel que venía. Y dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Reyes, ahora dice reyes. Es decir, que la legión era grande. O la potestad era grande. Lo dice la Biblia, allí con los reyes de Persia. Eran muchos, por eso él no podía traerle el mensaje a Daniel. Y se lo está explicando Daniel. Y le dice, Daniel, varón muy amado, perdóname, pero lo que pasó en el camino fue esto. Y el ángel le detalla a Daniel qué es lo que pasó. Es decir, que Dios respondió inmediato, pero el enemigo de las almas siempre va a buscar un obstáculo para que usted no reciba lo que Dios ya tiene inmediato, porque Dios no se tarda como el hombre lo tiene por tardanza. Dios llega en el momento preciso y en el momento exacto a nuestra vida, y Él, tengan claro que siempre va a responder sí, no y tal vez. Como Dios responde es una manera extraordinaria, no es como el hombre. Y dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. La respuesta de lo que Daniel estaba orando. En los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esta palabra, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Alabado sea Dios. Eso le pasó a Daniel. Y vamos a ver qué significa el enemigo espiritual. Logré consultar algo. Y dice, estas fuerzas son identidades malignas. Ese fue en el ámbito espiritual que Dios mandó la respuesta de que Daniel quería saber. Le mandó, y al bajarse, porque la mayoría piensa que, ya el pastor se lo ha dicho, la mayoría piensa que los demonios están en el infierno, pero los demonios no están en el infierno. Hay 3 cielos. Uno, el cual usted puede ver y el yo puedo ver, pero hay el otro, el intermediario, que es donde están la área celeste llamada por la Biblia, y el tercer cielo, podríamos decir, o el primero de allá para acá y el tercero de aquí para allá, es donde está Dios. Cuando baja el ángel de Dios, baja por la área celeste, y ahí interceden al ángel que bajaba a darle la respuesta al otro cielo para bajar a la tierra y darle la información a Daniel. Y no llega porque le hizo oposición el enemigo de las almas. Y entonces dice, son fuerzas, son identidades malignas que tienen autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas, que se oponen a la voluntad de Dios. Por eso es que usted ora. Yo oro y no veo la respuesta. ¿Qué pasa, Señor? Estoy enfermo, quiero que tú me sanes. ¿Qué pasa, Señor? Tengo un problema y quiero que tú lo resuelvas. Y al no ver esa respuesta instantánea, me desespero. Entonces ahí empieza el yo claudicar hacia Dios. De verdad que tú estás ocupado, ¿cierto? Pero tú no ves que yo estoy mal. Tú no ves que aquel problema me está llevando a peor. Pero Daniel no me dice eso. Daniel seguía orando. Cuando usted
y yo no tenga respuesta en mi vida sobre el asunto que yo le he pedido a Dios, el consejo que yo le puedo dar en esta mañana, que imitemos a Daniel. Daniel no se rindió. Sin embargo, Daniel se mantuvo y estuvo ahí. Mónica, ¿por qué tú no haces un desayuno hoy, solo un desayuno, y lo tienes para todo el mes? No funciona. ¿Por qué? Porque te lo comiste hoy. El problema de que iba a ser de desayuno es para hoy, ¿cierto? El problema del mañana es otro. Así es nuestra vida. Hoy tal vez usted puede ser la área más fuerte que puede orar, pero yo soy débil orando, no puedo orar. Tal vez ella es fuerte ayunando, pero yo soy débil ayunando. Hay debilidad en cada ser humano, como la tengo yo, la tiene usted. Y entonces, son aquellas luchas continuas que tenemos de continuamente. Porque, ¿quiénes de ustedes no luchan por venir a la casa? ¿Quiénes de ustedes no sufren, por decirlo de esta manera, en contra de su voluntad a llegar a la iglesia? Porque a mí me ha pasado. Yo estoy en mi casa y no quiero ir a la iglesia. Porque me acuerdo que Mónica me mira mal. Me acuerdo que cada vez que yo llego, Mónica me comienza a mirar de pie y cabeza. Yo no sé qué es lo que tengo, pero Mónica solo comienza a mirarme. Y todos esos dardos, estoy usando a Mónica porque si ella se enoja, pues yo le puedo decir, bueno, Dios te bendiga. Pero estoy usando de ejemplo que es los dardos que nos llegan a nuestra mente, a nuestra cabeza. ¿Y por qué tú no vas a la iglesia? Ay, es que me mira mal esa hermana. Y la cojo con la hermana y busco una excusa suficiente para yo no asistir a una iglesia. Pero realmente la excusa es Mónica, o realmente es que yo no quiero ir. Y es una lucha continua, y es una lucha que usted se mantiene. ¿Voy o no voy? Y recordemos que el que está en peligro no es Mónica, sino yo. Y recuerde que el que está en peligro no es Mónica, son ustedes. Es tu vida la que está en riesgo. Es tu alma la que está en peligro. Y si usted, como dice por ahí, no te pones en línea, va a acontecer dos cosas: que te mueras y vas a ver a Jesús momentáneo para el juicio, y de ahí una vida, ojo, una vida de lucha, porque tú has de querer salir del infierno y dice que no podrás. Y vas a tener una lucha por la eternidad, pero ya será tarde. Ahora que usted y yo tenemos vida, es el momento de despertar de aquello y decir, un momento, necesito hacer un pare, necesito hacer un alto. El apóstol Pablo tenía lucha continua, pero el apóstol termina diciendo, he ganado la buena batalla. El apóstol Pablo fue lucha para ese entonces, para aquellos primeros creyentes, porque él lo mataba. Y luego pagó el precio, el saber que es pasar una lucha continua en el camino, en el conocimiento de Jesús. Es necesario. Si usted se quiere hacer el desentendido en esta mañana, está bien. Pero de algo estoy seguro, que cuando se esté muriendo, vaya a dar en el reino de los cielos, se va a acordar de estas pequeñas palabras. Poquita, pero se va a acordar de que usted tiene que hacer un pare ya. Entonces, teniendo el concepto de lo que nos decía, dice, podemos confirmar que el discípulo de Cristo estará siempre en una lucha continua o una lucha constante. Siempre va a verlo, siempre va a estar ahí. La lucha no se termina. Mientras usted respire, tiene lucha. Lucha por ponerse una media, lucha por ponerse un zapato. Y si se ha engordado, lucha por ponerse una camisa. Es una lucha constante. La vida de un niño es una lucha. Lucha por gatear, lucha por no lastimarse y lucha por caminar. Y cuando tiene hambre, lucha por pedirte y decirte, tengo hambre, aunque no sepa hablar. Pero es una constante lucha para el ser humano desde que nace, o mejor dicho, desde que está en el vientre de su madre. Es una lucha constante. Entonces,
Romanos 7:24, mire porque es una lucha constante. Eso es Pablo inspirado. Yo usé nada más que a Pablo y a Daniel. Y ahí la Biblia está lleno de hombres que tenían lucha constante, pero se mantenía. ¿Y sabe cuál era el resultado de ver lo que realmente se mantenía en el Señor? Porque seguía haciendo lo que Dios quería. Elías tuvo una lucha porque después de haber matado a los profetas Baales, mató, y después la reina, la esposa del rey le dice: aún mañana los dioses, si yo mañana no haré igual que tú hiciste con los profetas. ¿Y qué hizo Elías? Escapó por su vida y se fue a esconder. Corrió una lucha. Tengo que decidir rápido. Tengo que saber que me va a matar. Va a ser igual que aquellos profetas. Pero sin embargo, había momentos atrás que estaba glorioso. Entonces, Pablo dice de esta manera, Romanos 7:24, alabado sea Dios, y dice, y exclama, mire que tiene signo de exclamación, y dice: miserable de mí. Ojo, miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Hace ahora la pregunta. Primero hace una exclamación, miserable de mí, y luego hace la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué usted cree que Pablo hace esa exclamación? Pablo sabía la madura y la verde. Pablo sabía cuál era su debilidad. Pablo sabía cuál era el proceso de su vida. Los hombres tienen una lucha constante, las mujeres no se digan, tienen una lucha constante. Hay deseos, hay placeres, hay muchas cosas que uno quiere hacer. Y es una lucha por agradarle a Dios o agradarme a mí. ¿Y es una lucha o no es una lucha? El querer yo agradar y cumplir según su palabra es una lucha. Porque nadie llega a su casa, agarra una Biblia: ay, esto dice que sin santidad nadie verá a Dios. Me la abrazo mucho al corazón y digo: ya, estoy completo. No funciona. Tiene que tener una lucha constante. Si en antes le gustaba el tingo, ahora ya no le va a gustar el tingo. Si en antes le gustaba brincar los piecitos como cabra montesi, ahora tiene que controlársela. Si la patita quiere salir corriendo, quédate quieto, que eso no le agrada a Dios. Y comenzamos una lucha constante. ¿O quién de ustedes aceptó a Cristo y de la noche a la mañana dejó todos los... Perdonen, yo dejé los malos vicios? No. Me llevó años. Me llevó años a dejar los vicios míos. El ser mal hablado, Mónica y Iván conociéndolo. Yo tenía una buena reputación porque yo era educado. Yo hablaba bueno hasta para llevar. ¿Y usted cree que fue fácil de la noche a la mañana? No, es un proceso, es una lucha continua. Y lo mismo pasa cuando usted quiere agradarle a Dios. Hay cosas en nuestra vida, hay cosas en mi vida que aún no le agradan a Dios y yo sé cuáles son y Dios las sabe. Ustedes saben cuáles son las suyas. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no puedo quitarla de mi vida? Porque tengo que luchar con ella. A Dios dice, la palabra dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y uno lee esa palabra y se escucha hermosa. Pero el problema es ponerla yo en mi vida y decir: a ver, ¿y ahora cómo rayo es que dice su palabra? Sin santidad nadie verá a Dios. Eso es decir que yo para la iglesia tengo que ponerme un terno blanco para que me vea blanquito. No funciona así. Hay cosas en mí que no le agradan a Dios. Y como yo dije en una ocasión, el noviazgo es algo hermoso. Porque la novia va y compromete al novio y le dice: mira, mi negro, tú me gustas mucho, pero como tú te peinas, de cómo tú usas los pantalones, de cómo tú usas la camisa, la verdad que a mí no me gusta. Si tú realmente quieres ser mi novio, sí, yo quiero, pues me gustaría que tú te pongas los pantalones así, me gustaría que te pongas las camisas así, me gustaría que te peines así. ¿Lo quieres? Sí, ¿qué más? ¿Algo más? No, nada más. Y lo hacen. ¿Saben por qué? Con la finalidad de agradar al novio. Ahora, si Cristo me está pidiendo algo a mí, porque yo no lo puedo hacer, porque es una lucha. Cuando a mí no me importara aquella novia, aquel novio, diga: ¿qué tú quieres? ¿Que me corte el pelo? No, búscate a otro, porque eso no es para mí. Porque no quiero hacer el cambio, la transición, que es lo que Cristo nos pide. Porque nuestra vida fue creada
a la manera de ese mundo. Vivir al garete, vivir desordenado, vivir, como diría mi abuelo por ahí en ciertas ocasiones, vivir sin control. Y Cristo no nos controla. Cristo más sin embargo nos da una vida, un manual de cómo vivir una vida decente, ordenada, agradable. Pero yo no lo quiero para mi vida. Entonces sigo. Dice, Pablo en su expresión expone lo que le está aconteciendo. Pablo sabía de qué carecía. Pablo sabía por eso. Pablo, yo no creo que Pablo se inspiró, que Dios lo inspiró ahí, el Espíritu Santo, solo porque Pablo dijo, ay, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué le diré yo? No. Pablo dice en otra cita, dice, porque dice Pablo, termino haciendo lo que no debo, y lo que debo, no lo hago. ¿Dónde está? En la Biblia. ¿En dónde? Eso es el problema que hay que buscar. Pero Pablo dice así, porque lo que tengo que hacer no lo hago, y más lo que debo hacer. No, Pablo estaba inspiradísimo, de verdad que Pablo lo digo porque lo dijo. Dice, le estaba aconteciendo, y me gusta la palabra, la exclamación que él hace, miserable de mí. Miserable. Porque Pablo se dice él mismo, miserable de mí. Y ahora yo me digo, miserable de mí. Pero si usted le dice a una persona, miserable tú, te cae a puñete. Pero Pablo está expresando lo que realmente hay en él. Una lucha continua. Hay una lucha continua. Ahora mismo la mayoría tienen una lucha. La mayoría de los que estamos aquí tienen una lucha. Yo tengo una lucha, ya me duelen los pies. A ustedes ya les está dando sueño, ¿cierto? Es una lucha de mantenerse despierto y con los ojos así grandes. ¿Es una lucha o no es una lucha? Usted está que escodea al otro y el otro ya está que abostece, el otro ya no sabe qué hacer, el otro coge y se saca las uñas. Es una lucha, porque lo que estamos recibiendo no nos agrada, a mí tampoco. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que usted no atienda a lo que realmente importa, y solo llevo 10 minutos nada más. Pero en todas las cosas de Dios, realmente es una lucha. Escuchar 1 hora o 40 minutos de una prédica es una lucha. Pero el ver una novela de 3 horas o el ver una película de 3 horas no es una lucha. Los ojos están grandes. Y no queremos perdernos ningún episodio. Mónica, tráeme agua, por favor. Con hielo, sin hielo, no, con hielo, no importa. Papi, tráeme un cuaderno para meterme en la boca que tengo aquí. Háganse eso. No, seguramente no. Estamos a punto. ¿Cierto? Yo lo digo por experiencia, yo no estoy diciendo que ustedes lo hacen así, tal vez ustedes son más amantes a eso. Llego a mi casa y le digo a los niños, silencio total, por favor. Y mis 2 hijos juegan mudo. Porque no les gusta que papá haga bulla. No les gusta. Ellos juegan mudo. Y entonces, ¿tenemos ahora mismo una lucha? Sí, la tenemos. Estamos luchando ahora mismo que el hermano Iván acabe, que me quiero ir. ¿Ve que es una lucha? Tal vez estaremos diciendo y dice que se calle la boca rápido para irnos. Es una lucha. Las cosas, el conocer de Dios es una lucha constante. Pero no se preocupe que los 100 años que usted va a vivir aquí es corto para la eternidad donde vayamos a pasar. Ya tenemos 40 y ya nos sentimos de 100, ¿cierto? Tenemos achaques, estrés, dolor de cabeza, ya estamos sin pelo. Por último, tenemos que usar hasta espejuelos porque ya no alcanzamos ni ver. Si me lo quito, yo no sé ni cuánto hay aquí. Tenemos que poner... ahí están los hermanos. ¿Cierto? ¿Se imagina una eternidad sin Cristo? Que Dios nos ayude. Y dice, toda nuestra estadía, o sea, nuestro tiempo en esta tierra,
estará ligada a una lucha o batalla. Y siempre hay pérdida y ganancia. Si a nosotros hemos puesto atención, cuando nos hablaban de historia, hemos podido saber cuánto tiempo Ecuador ha luchado y cuánto ha perdido y cuánto ha ganado. Si nos ponemos a ver, Ecuador ha perdido más que lo que ha ganado. En una batalla siempre hay muerte. Mueren inocentes, quedan viudas, hay viudos, mueren niños, hay huérfanos. En una batalla. Y todo es con un fin. Alabado sea Dios. Primera de Corintios, te adora mi alma, Jesús. Primera de Corintios, ya estamos terminando, 3 días más. Primera de Corintios 3, alabado sea Dios. Primera de Corintios 1, del 3 al 11. Alabado sea Dios. Te adora mi alma. Te adora mi alma, Jesús. Porque tú eres bueno, Jesús, te adora mi alma. Y dice su palabra: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice de esta manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, y por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no hayan entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que de Cloé que hay entre vosotros. Alabado sea Dios. Este es Pablo. Yo creo que Pablo, además de visitar las iglesias, lo que tenía era problemas. Habían esas rencillas entre ellos, habían ese pleito entre ellos. Y Pablo comienza, y ahí lo dice, comienza a exhortarle que espero que hablemos una sola misma cosa. Y es lo que hemos recibido de Cristo, dice Pablo. Y Pablo comienza a exhortar a la iglesia y le dice: os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Porque Pablo sabía que ellos tenían una lucha. Pablo sabía que entre ellos había pelea. Pablo sabía, y hay parte de la Biblia donde dice que Pablo decía que uno decían: yo soy de Pablo, otro de Apolo. Y Pablo dice: ¿quién somos nosotros? Si el único que salva es Cristo. Hay una lucha continua. Y es que el ser humano no se da cuenta. El ser humano piensa que la lucha es la lucha libre. No, esa no es. La lucha que usted tiene es con espíritu. Y Pablo lo confirma, hermano. Lo que yo quiero llegar en esta mañana es llegar y crear una conciencia en usted
y llevarlo a usted de que hay que tener claro, y yo lo estoy teniendo claro, de que la lucha siempre va a estar ahí. Es una lucha constante. Si no se levanta mi hijo, se levanta mi esposo, se levanta mi esposa, se levanta cualquiera, hermano. El problema no es buscar el culpable, porque el diablo va a usar el que se deje. El problema es si es que yo voy a contrarrestar aquello. Que cuando llegue aquellos problemas yo sepa como Daniel y pueda decir, no, yo sé que esto lo único como se gana es de rodillas, en oración. Porque yo no gano nada mostrándole a Mónica como dicen por ahí, mi mollero de que yo sí puedo pegar. No gano nada. Lo mejor es doblar mi rodilla y aquel que no se queda con nada de nadie. Y dice su palabra, porque mía es la venganza. Estáos quietos. Hay que considerar y hay que canalizar mi vida en este ámbito. Usted tiene una lucha constante, yo también la tengo. Yo no le vengo a contar cuentos. Le decía a Mónica, yo venía bajando esa cordillera y yo decía, Señor, pero ¿qué mensaje traigo? Y venía ahí y surgió. O sea, Daniel mientras bajaba y me acordé de él y de Pablo. Entonces analizando, Señor, es una lucha constante que yo también tengo, que todos tenemos. Que no queremos dar razón de ella es otra cosa. Que nos creemos autosuficientes es otro problema. Pero hay una lucha continua. Hay una lucha continua que cada uno la estamos llevando. Hay unos en secreto, hay otros ya no en secreto. Pablo expresa su acontecimiento y adiciona, nos alerta de cobrar ánimo en Cristo. Pablo, alabado sea Dios, y dice su palabra ya estoy terminando, Primera de Pedro 1:6, que adora mi alma Jesús. Primera de Pedro 1:6. Y dice su palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque quien no tiene lucha, todos lo tenemos, y más aún las luchas internas son las más malas. Y voy a deducirle, las luchas internas, yo escribí en las luchas internas, para así ya cerrar, escribí el esposo o la esposa, como lucha interna. Esas son de mi casa. Sin irme al ámbito secular, lo de afuera. Me fui por mi casa. Mi esposo o mi esposa. ¿Cuál es la lucha continua que tengo yo con mi esposa o con mi esposo? Que me gustaría mucho que mi esposo sirviera a Dios como yo lo sirvo. O me gustaría mucho que mi esposa sirva a Dios como yo le sirvo. Porque yo no puedo predicarte de un evangelio si tengo torcido a mi esposo y a mi esposa. Esas son las excusas que siempre me llegan aquí. ¿Cómo tú quieres predicar si tu marido bebe, si tu mujer fuma, si tu mujer pasa en discoteca? ¿Qué ejemplo tú vas a dar? Y me hago yo la pregunta y son los dardos que llegan a mi vida. Y es una lucha continua. Entonces digo, es verdad, mi esposa está mal, entonces yo también me voy a cruzar de los brazos. Y cuando me doy cuenta estoy perdido igual que ella, igual que él. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice la palabra? Que solo quiere a uno. Con que uno haga vallado y se pare en la brecha y diga, no, yo quiero mi familia salva para Cristo. La oración constante, la oración del justo puede más.
Pero como es una lucha, lo dejo. Como es una lucha, pues, lo dejo, no voy a seguir. Es mejor que mejor los dos nos perdamos. Creo que estaríamos mejor. Y cuando yo me quiero perder, ella se quiere arreglar o él se quiere arreglar. Qué ironía, ¿cierto? Que en vez de jalar los dos para el mismo lado, uno jala de la esquina de allá y el otro de la esquina de acá. Y es una lucha constante poder caminar como esposo y como esposa mutuamente. Ojo, ese es en el esposo y la esposa. Ahora, los hijos o las hijas. Muchos de nosotros, en ocasiones los niños cuando son así de pequeñitos, pues se dejan llevar. Hasta los 7 años se dejan llevar. Van 8, van 9, van 10. Hay que traerlo de jalón de oreja para que camine. Y vengan. Ya tienen 13, tienen 14. Yo no quiero ir. Pero vamos. Ella no me puede obligar. Yo no quiero eso. Y entonces, ¿qué hicimos mal? Y la Biblia dice que si no instruir al niño en su camino, si no lo instruir bien, vamos a recibir dolores de cabeza. Pero si lo instruir en el camino, cuando sea viejo, no se apartará del camino. Pero como yo no me doy el tiempo como padre o madre a enseñarle a mis hijos, voy a tener una lucha constante, obligándolo. Ahora sí que voy a orar, Señor, cuida a mi hijo, Señor, cuida a mi hija, Señor. Que nada le acontezca, Señor. Y comienzo ahora sí un clamor excesivo por mis hijos, cuando debería ser al revés, cuando estaban pequeños. Llevarlo conmigo, enseñarle de que pongan atención, de que se queden quietos, de que hagan esto, que se hagan este otro. A mi hija tiene 8 años y ella llega y se le ocurre llevar un cuaderno. Y yo digo, está bien, porque tal vez va a apuntar lo que el pastor está diciendo. No, y comienza a dibujar y yo le digo, ¿y eso qué es? Unos dibujitos. Y le digo así de esta manera, le digo a ella, si no cierra tu cuaderno, yo te voy a dibujar en las nalgas 2 correas. Y ella lo entiende, y yo le digo, yo te permito que tú lleves un cuaderno, pon atención de lo que está diciendo, porque cuando salga, yo te voy a preguntar de qué hablo, y si no sabe, yo te lo hago saber. A mi hija. El varón tan siquiera es entendido, se siente y comienza a canalizar las cosas, porque nosotros traemos a nuestros hijos, y ellos están todo menos en lo que se le está diciendo. Esos son nuestros hijos. El mañana usted y yo vamos a sufrir. Si no hacemos las correcciones ahorita, el mañana vamos a sufrir y vamos a tener una lucha continua, una lucha constante en nuestros hijos. Ahora, tercero, salí de mi esposa y de mi esposo, el trabajo. Cuando usted tiene la gracia de Dios, el enemigo lo sabe y va a usar a tu jefe para ponerte más trabajo, para hostigarte la vida, para darte de esto, para hacerte quedar tarde en el trabajo, hacerte quedar 1 hora extra más, y solo cuando son los días de servicio. ¿Has notado? Porque cuando no hay servicio, nadie te llama ni para darte un caramelo. Pero cuando es día de servicio, todo se le ocurre. Entonces luego miramos y decimos, ay, mi jefe me odia, ay, mi jefe la tiene conmigo, ay, mi jefe es esto. No mires a jefe, mira el demonio que está atrás de tu jefe. Porque nuestra lucha no es contra carne, ni sangre. Por eso le puse de ejemplo a Judas. Judas se dejó usar. Y podríamos decir que Judas recibió evangelio que daba miedo, pero se dejó usar. Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, si yo no me dejo ilustrar por Dios, alguien me va a usar y no es Dios, que el Señor lo reprenda. Cuarto, la iglesia. Porque eso es mi interno. Está mi esposa o mi esposo, están mis hijos, y luego el trabajo, y luego la iglesia. Porque no es al revés, la iglesia no es primero. Primero es lo último en la iglesia. Entonces, ahí es el otro problema, la lucha que tengo, de que cada vez que yo llego a la iglesia todos me miran mal. Cada vez que yo llego a la iglesia todos me torcen los ojos. Y ahí comienza una lucha constante. Y digo, Señor, ¿pero qué pasa?
Si yo soy lo único que quiero es buscar tu presencia y tengo a todos los hermanos mirándome ahí como el eco 911, no me dejan ni respirar. Hermano, yo les digo en esta mañana, metas esto en su cabeza como yo ya me la he metido, porque yo sí he visto de verdad que Mónica me torce los ojos, mire la bella. Pero yo sabe lo que yo me hago, el desentendido, el loco. Digo, Señor, ayuda a Mónica. Usando de ejemplo a Mónica. Es necesario, solo que es necesario más estar nutrido, o sea, preparado con la palabra. Cuando a Jesús lo tentaron, cuando Satanás tentó a Jesús, no lo tentó con lo que él pensaba, lo tentó con la palabra. Pero el maestro estaba preparado y le dijo, también escrito está. Entonces el problema es que cuando a mí me llega una lucha continua en mi vida, mire, ojo, me voy rápidamente en el ámbito secular, en mi vida. A mí me atraen, voy a ponerle el ejemplo así, a mí me atraen los hombres, y cuando pasa un hombre, uy, qué lindo, no tengo algo con que contrarrestar. Pasa por ahí una mujer, uy, me gusta demasiado, y ya pequé automáticamente, porque soy débil en esa área, usando ese ejemplo. Y así yo sé que ustedes tienen cada una su debilidad. Cada uno. El que no lo tiene, pues gloria a Dios. Pero yo estoy más que seguro que cada uno de ustedes tiene una debilidad que los lleva. A los jóvenes es mentir, llevárselo de mamá o llevárselo de papá. Los niños de cogerle 5 centavos de la mesa al papá para comprarse un caramelo. Hay una debilidad y no podemos contrarrestar esa lucha. ¿Sabe por qué? Porque no tengo fundamento. Pero si tuviera fundamento, que es la palabra, voy a contrarrestar aquellos dardos cuando llegue. Porque si pasa un hombre, yo digo, dice la palabra que si yo codiciara tan siquiera solo, ya he pecado. Lo miro, se ve bien y listo. Pero no. Como soy tan débil, me dejo llevar y me dejo arrastrar y luego con la excusa, ay, Juan 1:9 dice que si peco abogado tengo, llévate con ese pastel, y yo te digo dónde termina la cereza. Y quiero concluir con 2 Timoteo, alabado sea Dios. Señor, yo te adoro, recibe toda gloria, toda honra y toda majestad, porque tú eres bueno, Dios. 2 Timoteo 4, te adora mi alma, Jesús. 4, 5, 8. Y dice, termina la frase y dice Pablo, alabado sea Dios. Y dice de esta manera, pero tú, Mónica, pero tú, Iván, pero tú, Vanessa, pero tú, Mario, pero tú, Rosa, pero tú, cada uno de ustedes, dice esto, escuchen, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Soporta. Cumple. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. En el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. Pero yo soy hincapié en el 5 y en el 7, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice el 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Hay o no hay privilegio de mantener luchando en las cosas de Dios? Lo hay. Que me quiera hacer el desentendido, ese es otro problema. Dios le bendiga.